Millonario se sorprende con revelación impactante de mendigo negro sobre su pasado. Martín siempre había vivido en la cima. Su mansión en el corazón de la ciudad era un monumento al lujo. Techos altísimos, mármol frío que parecía absorber el silencio de las habitaciones, cristales que reflejaban luces de neón y el brillo de un mundo que pocos podían tocar. Cada mañana parecía una escena de película. Autos deportivos rugiendo en la entrada, sirvientes atentos y un brillo cegador que escondía algo más profundo. Pero esa mañana todo cambió. Martín salió a caminar por el parque cercano, intentando alejarse del ruido de su propia vida. El aire fresco le picaba la piel, y los árboles movían sus ramas, agitando sombras inquietantes sobre el camino. Fue entonces cuando algo capturó su atención. Un hombre, un mendigo negro, con ropa hecha jirones y ojos que parecían conocer secretos que desgarraban el alma. El mendigo lo miró, directo, sin parpadear. Su mirada perforaba sin miedo. Ese dinero, esa fortuna, está teñida de sombras que ni tú imaginas. Martín sintió un golpe seco en el pecho. Un nudo se le formó en la garganta y sus manos comenzaron a temblar. El ruido de la ciudad desapareció por un instante. Solo el eco de esa voz, cruda y firme, con un aire de advertencia imposible de ignorar. Quiso alejarse, pero algo lo mantuvo clavado en el sitio, como si el suelo debajo de él desapareciera. El hombre siguió hablando, revelando fragmentos sobre una historia que Martín no recordaba, recuerdos enterrados y rostros que creía olvidados. ¿Quién eres en realidad?, preguntó el mendigo, con una mezcla de tristeza y desafío. Martín se estremeció, su mente un torbellino. ¿Podía ser cierto? Su pasado, su familia, su fortuna, todo una mentira disfrazada de lujo. Intentó sacudirse esa inquietud, pero una sombra comenzó a crecer dentro de él. Volvió a casa con la cabeza llena de preguntas imposibles. Las paredes blancas de su mansión parecían cerrarse. El silencio, antes un lujo, ahora gritaba en sus oídos. Las noches no ofrecían descanso. Extraños ruidos y sombras danzaban en su periferia, como si alguien lo observase, esperando que desenterrara verdades que harían temblar su mundo. Martín se dio cuenta de que este encuentro no había sido casual. Era una advertencia. Pero cada vez que intentaba ignorarla, la realidad se retorcía de formas inquietantes. Sus aliados actuaban raro. Las miradas se volvían frías y un temor palpable crecía como una nube negra sobre su cabeza. ¿Y si la verdad lo destruía? ¿Y si la mentira era lo único que lo mantenía vivo en ese castillo de cristal? La presión aumentaba y el miedo a perder lo que había construido apretaba su pecho como una llave invisible. Pero justo cuando empezó a decidir investigar más, llegó un sobre sin nombre. Dentro, una nota con tinta roja que decía: «Deja de». ¿O sería mejor conformarse con la mentira al menos un poco más? El mendigo, la advertencia, la nota, todo formaba parte de un misterio que Martín estaba obligado a enfrentar. Sin embargo, el temor y la duda lo acechaban a cada paso, y la línea entre la realidad y la mentira se difuminaba peligrosamente. ¿Qué hará ahora? ¿Podrá Martín atreverse a descubrir la verdad? ¿O se ahogará en un mar de mentiras que podrían destruirlo por completo? Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Martín estaba en un mar de dudas. La nota roja le pesaba en la mano como una bomba a punto de estallar. Junto con el eco de las palabras del mendigo, su corazón latía con fuerza. Sintió que cada segundo que pasaba era crucial. ¿Podía ignorar la advertencia y seguir con su vida? No. Una punzada de decisión le recorrió el cuerpo. Necesitaba respuestas. Esa noche, mientras Godzilla, su perro viejito, se acomodaba a sus pies, Martín se sentó frente a su escritorio. La luz tenue de lámpara parecía bailar a su alrededor. Con el sobre aún en su mano, sintió un temblor en el estómago. La curiosidad lo impulsaba hacia adelante, pero el miedo lo anclaba en su lugar. Mientras rasgaba el sello del sobre, su mente corría a 1000 por hora. Recuerdos de su niñez inundaban su mente. Risas en el parque, abrazos entre su familia y luego la oscuridad. De repente, una imagen apareció. Su madre llorando, y él no podía entender el porqué. Esa imagen se volvió más intensa, más real. Decidido a enfrentar su historia, Martín se dirigió a la biblioteca de su hogar. Las estanterías estaban llenas de libros, pero sabía que el suyo no estaba allí. Buscó en la sección de archivos familiares, aquellos documentos viejos llenos de polvo. Pronto encontró una caja, y cuando la abrió, encontró viejas fotos, cartas y un diario. Las páginas estaban amarillentas, pero aún legibles. Mientras hojeaba, algo le saltó a los ojos. Una fotografía de un hombre, el mismo hombre que había visto en el parque, pero más joven. Al lado había unas iniciales, J. ¡Yay! El nudo en su vientre se hizo más apretado. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué conexión tenía con su vida? De repente, la puerta principal de su mansión se abrió con un estruendo. Martín saltó, el corazón en la garganta. La figura que apareció no era otra que Clara, su esposa, con la cara pálida y los ojos llenos de miedo. ¡Martín!, gritó cerrando la puerta de un golpe. «No puedes creer lo que acabo de encontrar». Su rostro mostraba una mezcla de pánico y resolución. Se acercó rápidamente, y en sus manos había un documento arrugado. «He estado buscando en los archivos del banco», dijo, con la voz entrecortada. «Encontré algo inquietante sobre tu padre. Firmó un trato». Las imágenes en su mente chorreaban como pintura escurriendo de un lienzo. «No puede ser», murmuró, intentando asimilarlo. Pero la realidad era aplastante. En ese instante, un estruendo resonó en la ventana. Ambas miradas se giraron, el miedo ahora palpable. Un grupo de sombras se acercaba a la entrada, murmullos bajos y amenazantes. «¿Quiénes son?», preguntó Martín, su voz temblando. «No lo sé, pero debemos salir de aquí», respondió Clara, tirando de su brazo. Martín estaba paralizado. ¿Estaba dispuesto a afrontar esto? ¿A descubrir la verdad que podría arruinarlo todo? Los pasos cada vez más cercanos resonaban en su mente, martillando la inquietud en su pecho. Sin más tiempo que perder, Clara tomó su mano y juntos se dirigieron hacia la salida trasera, el mundo que habían conocido desmoronándose tras ellos. La verdad era un monstruo y estaban a punto de enfrentarlo. Pero mientras corrían, se preguntaba si la amenaza venía solo del exterior o si había fantasmas mucho más cercanos. ¿Quién era realmente su esposa?
Y justo cuando creían que el peligro estaba a sus espaldas, un grito desgarrador retumbó en la noche. Quedó claro, la oscuridad no solo acechaba en su vida, era parte de ella. Martín y Clara salieron corriendo por la puerta trasera, el corazón gimiendo de terror. El aire frío les golpeó el rostro, y el murmullo de unas figuras oscuras se acercaba. La adrenalina corría por sus venas. Cada paso que daban, la inquietud de lo desconocido se hacía más real. Las luces de la mansión comenzaron a encenderse una a una, como ojos en la oscuridad. Clara miró hacia atrás, su rostro pálido iluminado por el destello intermitente. Su voz temblaba. Sin saber a dónde ir, se lanzaron al bosque que rodeaba su hogar. Las ramas arañaban sus pieles mientras corrían, pero el pánico superaba a cualquier dolor. Era un momento de pura supervivencia. Cuando llegaron a un claro, se detuvieron jadeando. La luna brillaba con fuerza, iluminando sus rostros llenos de miedo. Pero lo que estaba por pasar les helaría la sangre. De repente Martín sintió un dolor agudo en la parte superior de su brazo. Miró hacia abajo y vio una herida, un corte profundo y sangrante. «¡Martín!», gritó Clara alarmada. «¿Qué te pasó?». Él negó con la cabeza, confundido pero concentrado en lo que sentía. Entonces escucharon risas. No eran risas alegres, eran burlonas, crueles. Hombres emergían de entre los árboles, sombras que parecían crecer y multiplicarse. «Mira quiénes son los ricos que no saben esconderse», dijo una voz profunda entre risas. Martín dio un paso atrás, empujando a Clara a su lado. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó, su voz más fuerte de lo que sentía. Uno de los hombres dio un paso adelante. Era alto, con una mirada cargada de oscuridad. «Sabemos más de lo que tú crees, Martín», dijo sonriendo. Las palabras resonaron en el aire frío. ¿Cómo sabían su nombre? Clara lo miró, los ojos llenos de preguntas. ¿De qué estaba hablando? «¡Detente!», gritó uno de los hombres, interviniendo, mientras el grupo rodeaba a Martín y Clara. Las tensiones aumentaban. Los ojos de Martín se centraron en el mendigo. «¿Cuál es tu conexión con esto?», preguntó, sorprendido y confundido. «Tu padre hizo un trato, un pacto oscuro que no puedes imaginar. Te deben, y ellos han venido a cobrar», dijo el mendigo, su voz resonando con la realidad cruda. Martín dio un paso atrás, mentalmente desmoronándose. Lo que había imaginado un momento, una simple búsqueda de respuestas, rápidamente se convertía en un horror inminente. «No, no puede ser», murmuró, la incredulidad marcando su discurso. Sin embargo, la figura del mendigo sonrió, un gesto inquietante. «La verdad no siempre es lo que quieres oír». En un giro repentino, uno de los hombres sacó un objeto brillante de su chaqueta, un documento arrugado. La luz de la luna reflejó en su superficie, y por un instante Martín lo entendió. Era el papel con la tinta roja que había llegado por la mañana, una señal de advertencia. En ese instante, Clara gritó. Martín miró a su lado justo a tiempo para ver a su esposa caer al suelo, una sombra alargada sobre ella. «¡Clara!», gritó. La figura del mendigo, ahora con un brillo amenazante, se acercó. «Lo que no sabes te matará». La tensión estalló. El mundo de Martín, construido sobre mentiras, empezó a desmoronarse de inmediato. Mientras caían sobre Clara, las sombras lo rodearon. Una risa cruel resonó en el aire, y en un parpadeo, todo se oscureció. Martín quería gritar, quería correr hacia Clara, pero la tierra tembló bajo él.
Una revelación aterradora y desesperante lo invadió. La verdad sobre su vida, quién realmente era, iba a ser revelada, y en ese momento supo que ya no había vuelta atrás. Y justo antes de perderse en la oscuridad, un último pensamiento le atravesó la mente. ¿Estaba su vida y su fortuna realmente basadas en la traición? Martín quedó paralizado, el terror invadiendo su mente, mientras la oscuridad lo envolvía. El grito de Clara seguía resonando en sus oídos. Intentó acercarse a ella, pero las sombras lo rodearon, haciéndose más densas, más amenazadoras. En un instante, todo se tornó caótico. Los hombres se acercaban con miradas burlonas, mientras el mendigo se mantenía firme, pareciendo una figura espectral en medio de la ansiedad. «¡No te acerques a ella!», gritó Martín. Su voz. Lo que sucedió a continuación fue un movimiento inesperado. Uno de los hombres de la multitud avanzó y antes de que Martín pudiera reaccionar, le lanzó un objeto brillante. En un parpadeo, el retumbar de balas resonó por todo el bosque. Martín se quedó helado. El sonido se hizo eco en su pecho, como una bomba a punto de estallar. Pero entonces, el último ruido lo sacudió. Un grito profundo, desgarrador. No era de Clara. Al voltear, vio al mendigo caer al suelo, su rostro lleno de dolor, con una mano en el pecho. «¡No!», gritó Martín, el corazón desbocado. Corrió hacia el mendigo sintiendo que el aire se hacía denso. Cuando llegó a su lado, vio algo que le heló la sangre. En su mano, el mendigo sostenía una medalla. Era la misma que había visto en una foto de su madre. Una herencia olvidada, pero con un nombre grabado. Jacobo Jiménez. «¿Jacobo?», susurró Martín, la sorpresa mezclándose con el miedo. El mendigo alzó la mirada, ahora más triste, como si buscara algo en la mirada de Martín. «Todo está conectado, Martín. Tu familia no es quien dice ser. El dinero es un eco de un pasado que nunca debiste conocer». Mientras el caos se desataba a su alrededor, los hombres se detuvieron, sorprendidos. Claramente no esperaban esa reacción. Martín sintió que su mundo daba un giro, que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Martín, ven», lanzó Clara desde la distancia. Ella estaba yaciendo en el suelo, pero a pesar del pánico, podía levantarse. Algo en su voz sonaba extraño. Martín se volvió hacia ella, y en ese momento la angustia de su corazón se convirtió en un grito de dolor. Clara se retorcía, tomando algo de su chaqueta. El gesto fue demasiado lento, como si estuviera atrapada en una trampa. Martín la miró y se dio cuenta de que la mirada de su esposa había cambiado. Era fría, distante. «Clara, ¿qué te pasa?», preguntó, el nudo en su garganta apretándose. «El pasado siempre regresa», respondió, mientras en sus manos se asomaba un objeto brillante y amenazador. Era un cuchillo, resplandeciente en la luz de la luna. Martín sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. «¿Por qué tienes eso?», dijo, sintiendo el terror llenar sus venas. El mendigo intentó moverse, pero con un último esfuerzo, sus ojos se abrieron aún más, buscando a Martín. «¡No!», gritó, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Clara, con una sonrisa cruel, avanzó hacia el mendigo. «Tú, viejo, llevabas mucho tiempo en mi camino. Es hora de que pagues el precio», se burló, su voz revelando una fría determinación. El mundo se detuvo. La revelación cayó como un rayo. Clara, su amor no era quien él creía. Una traición se extendía como el eco en un abismo. «¡No!»,
gritó Martín, pero era inútil. En un movimiento, Clara se abalanzó sobre el mendigo. El aire se tornó pesado con el grito desgarrador que escapó de los labios del hombre, seguido de un silencio ensordecedor. Martín se veía atrapado en su propio infierno. El caos a su alrededor convertía la escena familiar en una pesadilla. En su mente, la verdad fulguró como un relámpago. Todo lo que conocía estaba tejido con mentiras, pero antes de que pudiera absorber la magnitud de la traición, el grupo de sombras avanzó. Las luces de la mansión parpadeaban, como si respondieran a la creciente tensión. ¿Qué has hecho?, dijo Martín, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Y en un giro repentino, Clara se volvió. Su mirada había regresado a ser la de la mujer que amaba, pero había algo más en sus ojos. «No soy quien piensas», susurró. Las palabras atravesaron a Martín como un reloj de arena que se apaga. La voz que amaba se convirtió en una melodía distante. Fue un trueno en un cielo despejado, y en ese instante, atrapado entre la verdad y la mentira, Martín se dio cuenta de que tal vez la clave de su existencia se hallaba en la traición más cercana, y el momento de confrontarlo estaba justo frente a él. La oscuridad se acercaba y Martín sabía que todo estaba a punto de estallar. Martín estaba paralizado, el terror invadiendo su mente mientras la oscuridad lo envolvía. El grito de Clara seguía resonando en sus oídos, un eco agudo que vibraba en su pecho. El mendigo había caído, y la idea de que su destino estaba entrelazado con el de aquel desconocido ahora parecía inevitable. En un instante, Clara, con el cuchillo aún en la mano, se giró hacia él. Su mirada era completamente diferente, como si una máscara se hubiera caído. El amor que había conocido había sido sustituido por una frialdad aterradora. «No soy quien piensas», susurró, y con eso el mundo de Martín se detuvo. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Martín sintió un nudo en su garganta. «¿Qué te ha pasado, Clara?». Su voz salió como un susurro, temiendo la respuesta. Ella avanzó, el cuchillo brillando en la luna. «He sido la guardiana de secretos inconfesables, Martín. Tu familia no solo tiene un pasado oscuro, tenemos un destino que cumplir». Todo está conectado. Lo que había comenzado como una pesadilla inconcebible, ahora se estaba transformando en una revelación escalofriante. Martín sintió que el aire se comprimía a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, respirando con dificultad. Los hombres que rodeaban el claro se movieron incómodos, exhibiendo una anticipación ansiosa. Los ojos de Clara brillaron con un extraño fervor mientras se acercaba. «Tu fortuna, tu vida, todo es parte de un juego más grande. El mendigo no está muerto, aún está vivo dentro de nosotros». La afirmación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Qué?», exclamó, mirándola con incredulidad. Clara se rió, una risa fría que resonó en el aire como un eco maldito. «El mendigo es la clave. Su vida y la de tu padre están entrelazadas, y si él ha caído, tú también caerás». Martín sintió un vértigo que lo arrastraba hacia abajo. Recordó la foto del mendigo en el archivo familiar. ¿JJ? ¿Era su verdadero nombre? Todo a su alrededor se oscureció. El terror y la confusión lo dominaban. «¿Por qué no me dijiste nada?», gritó, la desesperación incendiando su voz. «Porque tenía que protegerte», respondió Clara, y en su tono había una mezcla de ternura y frialdad que le giró el estómago. «Algunos secretos son demasiado grandes para soportarlos»,
pero ahora ya no puedo mantenerlos. De repente, el cielo se oscureció aún más, y un trueno retumbó en la distancia. Fue un sonido profundo y perturbador, un aviso ominoso. El grupo de hombres se movió, como si sintieran el cambio en el aire. «¡Nos están buscando!», dijo uno de ellos con una mirada de preocupación. Martín miró a su alrededor, sintiendo el sudor perlar en su frente. «¿Quiénes?», preguntó, su voz temblando, y en ese momento la tierra tembló bajo sus pies. La tensión se convirtió en peligro. Un grito lejano atravesó la noche, pero no era un grito cualquiera. Era un clamor al borde de la muerte. Los hombres comenzaron a mirarse entre ellos, confusos. En sus ojos había un reflejo de miedo. «No deberían haber buscado al hombre equivocado», dijo el más alto, y su expresión era una mezcla de admiración y terror. Martín sintió que la situación se desbordaba. «¿A qué te refieres?», insistió, la urgencia en su voz palpable. «El mendigo tiene aliados poderosos, y ahora, al ser herido, su sangre llama a quienes deben responder». El aire se llenó de murmullos inquietantes, y el silencio se convirtió en un susurro amenazante. Una sombra oscura apareció entre los árboles. Era solo una figura, pero a medida que se acercaba, Martín sintió el horror recorrer su espina. Era una mujer vestida de negro, con una capa que envolvía su cuerpo. Su rostro era un misterio, y sin embargo había algo más en sus ojos que le erizaba la piel. «He venido a buscar lo que me pertenece», dijo con una voz profunda que resonó en el alma de Martín. En ese momento, Clara miró a la mujer con terror. «No, no puede ser», susurró, retrocediendo. Martín sentía que todo se desmoronaba. «¿Quién eres?», preguntó, pero la mujer ya no prestaba atención a sus palabras. «El legado de Jacobo Jiménez no ha terminado», dijo la mujer, y su voz era un canto oscuro. «Y pronto tú, Martín, también tendrás que elegir entre la verdad y la traición». Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar dolorosamente. Su vida, sus decisiones, todo lo que conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. La mujer se adelantó, y mientras daba un paso más, el cielo se iluminó con un resplandor frío. Una luz cegadora estalló a su alrededor, y en ese instante, todo lo que conocía quedó suspendido en el tiempo. Martín sintió como el piso temblaba, hasta que todo se volvió un caos. Gritos, sombras, luces entremezcladas con niebla, todo girando a su alrededor. Y cuando todo terminó, Martín se encontró a solas, con la mujer desaparecida, y Clara ya no estaba a su lado. Una verdad aterradora pesaba en el aire. La oscuridad lo había reclamado, y ahora solo quedaba una pregunta. ¿Quién era realmente? Martín se encontraba solo, la luna brillando con fuerza, pero su luz no podía ocultar la oscuridad que lo rodeaba. La figura del mendigo y las revelaciones de Clara habían dejado su mente en un caos total. Quiso moverse, buscar respuestas, pero el aire parecía pesado, y el eco de las sombras le retumbaba en el pecho. Desesperado, gritó el nombre de Clara, pero el silencio fue su única respuesta. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Dónde estaba? Lo último que recordaba era el brillo feroz en sus ojos. La confusión mezclada con el miedo le rompía el corazón. Sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, escuchó murmullos a su alrededor. Los hombres que antes lo rodeaban ahora se habían hecho a un lado, observando con una percepción que llenaba el aire de tensión. Martín dio un paso hacia adelante, buscando alguna señal de vida en el bosque, cuando de repente
Un grito desgarrador resonó, haciendo eco en la noche. ¡Era Clara! Martín sintió como si el mundo se detuviera. Sin pensarlo dos veces, echó a correr. La brisa fría le azotaba la cara, mientras atravesaba los árboles, siguiendo el sonido de su voz. A cada paso, una parte de él temía lo que podría encontrar. Finalmente llegó a un claro donde vio a Clara. Estaba de pie, en el centro, con el cuchillo todavía en la mano. Su rostro reflejaba un mix de terror y determinación, pero lo que vio a su lado lo dejó paralizado. Un hombre, alto y delgado, con rasgos angulosos que le eran familiar. «¡Clara! ¿Qué está pasando?», gritó, el pánico ahogando su voz. El hombre se volvió, y esa mirada. Martín sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No era un extraño, era su hermano. Aquel que había creído muerto durante años, un accidente que había roto su familia. Un susurro de dolor recorrió su mente. «Santiago», murmuró, incrédulo. Su corazón latía con fuerza, llenando el aire con su eco. «¡Martín!». La voz de su hermano era profunda, llena de emociones contenidas. «He vuelto para terminar lo que empezamos». La confusión creció en su pecho. ¿Qué quería decir con eso? Clara estaba a su lado, con el rostro pálido. Las sombras se acercaban, y el hombre que había sido su hermano alzó el cuchillo que ella había dejado caer al suelo. «Tu padre no fue solo un estafador», dijo Santiago, su voz retumbando en el silencio del bosque. «La fortuna de la familia está construida sobre secretos, y ahora es nuestro turno de cobrarlos». Martín sintió que el mundo giraba en un torbellino. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de maneras aterradoras. Santiago, su hermano, había sido parte de una conspiración que había destrozado su familia. «No, esto no puede estar pasando», se negó, incapaz de aceptar la realidad. Clara dio un paso adelante, su mirada desencajada. «Martín, debes escucharlo. El legado familiar es más grande de lo que imaginas. Todo lo que creíste saber es una fachada». El aire se volvió denso, y Martín sintió el peso de esa traición en su pecho. «¿Tú también?», preguntó, con dolor y desconfianza en cada palabra. «He estado buscando la verdad», respondió ella, un brillo de determinación en sus ojos. «Santiago tiene razón. Hay más en juego de lo que crees. Nosotros no somos las víctimas. Somos las piezas de un juego que comenzó hace mucho tiempo». Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, formas que parecían cobrar vida. Martín no sabía si el miedo o la ira eran más intensos. En un arrebato, retrocedió, dejando que sus pensamientos se agolpen, tratando de procesar el shock. «No tienes que hacer esto», dijo, su voz un susurro tembloroso. «Podemos salir juntos, dejar todo atrás». Santiago sonrió, una sonrisa que no era suya. «¿Y dejar que esto termine así? No, Martín, esto apenas comienza». En ese instante, las sombras se lanzaron hacia él y una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, obligándolo a caer de rodillas. La verdad cruda se asomaba con cada palabra, cada instante. Todo lo que una vez amó estaba a punto de desmoronarse, y mientras las sombras lo rodeaban, Martín alzó la mirada al cielo, donde la luna, testigo de la traición, brillaba intensamente. Aquella noche ya no solo era una pesadilla, sino el inicio de un juego en el que sus decisiones definirían su futuro o su final. Entonces, una explosión resonó en la distancia, rompiendo el silencio. Todo lo que conocía se volvería irreconocible. En ese momento, su mundo, su familia y su propia identidad estaban al borde de la destrucción. ¿Quién era realmente en medio de este nuevo caos? ¿Podría sobrevivir a la verdad que ahora
se le revelaba en su cara y que cambiaría todo para siempre. La respuesta lo acechaba, mientras la oscuridad comenzaba a absorberlo completamente. Martín se encontró solo, la luna brillando con fuerza, pero su luz no podía ocultar la oscuridad que lo rodeaba. La figura de Santiago, su hermano perdido, lo miraba con una mezcla de desafío y dolor. Clara, con el cuchillo aún en mano, se mantenía entre ellos como una barrera cargada de tensión. En su mente giraban preguntas, respuestas que nunca había imaginado que necesitaría. ¿Qué había pasado en el tiempo que se perdió? ¡Santiago!, gritó, con la voz llena de incredulidad. ¡No puedes estar aquí! Pensé que estabas muerto. Santiago sonrió, un gesto sin alegría. Eso es lo que tenían que creer. Pero ahora he vuelto para liberar a nuestra familia de las cadenas que los han atado. Las sombras se movían más cerca, como dispuestas a tragarse la escena. Todo lo que Martín había conocido giraba en torno a una mentira monumental, un legado oscuro que lo amenazaba. «¡Y tú, Clara!». Las palabras salieron como un grito agrio. «¿Qué sabes de esto?». Vaciló. Sus ojos se llenaron de confusión. «No lo sé todo. Al principio no entendía, pero mis investigaciones me llevaron a Santiago. Todo está relacionado con el pasado de tu padre. Y contigo». El aire era pesado. Una sensación de traición se mezclaba con el horror. ¿Qué había detrás de esa puerta que ella había abierto? Las sombras se hicieron más densas y una figura emergió de entre ellas, imponente. Una mujer, alta, con una aura de poder. Su mirada era feroz y llena de misterio. «He estado esperándolos», dijo, su voz resonando como un trueno. Martín sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Reconoció esa mirada. Era la madre que había perdido. «¿Tú?», preguntó, su voz un hilo tembloroso. «No puede ser». La mujer sonrió, un gesto lleno de desdén. «Siempre supe que regresarías. Todo este tiempo he estado observando desde las sombras». Santiago se acercó a ella, como un hijo fiel a su madre. «Ahora es el momento, Martín. Debes elegir, mantenerte ciego o abrir los ojos a la verdad». El aire tembló de tensión. Lo que estaba a punto de ocurrir haría que todo se desmoronara. ¿Verdad? Martín sintió el pánico apoderarse de él. «¿De qué hablas?». La mujer avanzó, acercándose. «La fortuna de nuestra familia no es solo dinero. Es un poder antiguo. Tu padre hizo un pacto. A cambio de su vida, comprometió tu futuro a algo que no comprendes». Las palabras cayeron como bombas. Cada sílaba desgarraba la piel de su comprensión. Su vida, lo que había construido, se fundía en la oscuridad. «¿Pacto?», preguntó, buscando en sus recuerdos. «¿Qué significa eso?». «Te lo revelaremos», dijo Clara, ahora con una calma inquietante. «Pero debes concedernos algo a cambio». «No», gritó Martín, el miedo retumbando en su pecho. «No voy a caer en más trampas». Fue entonces cuando un estallido resonó en la noche, un sonido ensordecedor que sacudió el claro. Las sombras se movieron caóticamente, y en un instante la figura de Clara cayó, su rostro transformado en agonía. «¡Clara!», gritó desesperado, pero ella no podía responder. Un hilo de sangre se deslizaba de su costado, y la imagen de su esposa retorciéndose en agonía destrozó su corazón en 1000 pedazos. La figura de la mujer rió, una risa oscura que resonó en el bosque. «¿Lo ves, Martín? Esta no es solo una historia sobre tu familia, es una advertencia. Cada decisión que tomes tiene consecuencias».
Santiago se acercó a él, su voz baja y amenazante. Es hora de que te enfrentes a la verdad, hermano. ¿Vas a pelear con nosotros o dejar que tu mujer pague el precio? El tiempo se detuvo. En medio del horror, Martín comprendió que la lucha no era solo por la verdad, sino por la supervivencia. Miró a su esposa, su cuerpo caído, y la ira ardió en su pecho. «No, esto no se quedará así», dijo, temblando de emoción. La verdad lo golpeó con más fuerza que las sombras que lo rodeaban, y en ese momento algo se rompió en el aire. Una explosión de luz, de rabia y poder se desató a su alrededor. La conexión de su destino con el del mendigo, con su hermano, con Clara. Todo giraba en un ciclo profundo. ¿Era posible que su padre hubiera ocultado algo tan monumental? Mientras su mente luchaba por comprender, otra sombra emergió detrás de la mujer, y el horror llegó a su clímax. Era una figura familiar, pero esta vez el mundo pareció desmoronarse de nuevo. Su madre no solo era un espectro del pasado. Era la verdadera orquestadora de todo. Los gritos resonaron y la luna brilló cada vez más brillante, creando un escenario de catástrofe inminente. Martín sabía que estaba a punto de enfrentarse a una elección que lo cambiaría para siempre. Su mente gritaba que debía actuar, pero en su corazón los ecos de la traición ya resonaban en un ciclo sin fin. La oscuridad estaba por devorarlo, y solo quedaba una decisión por tomar. ¿Arriesgaría todo para salvar a Clara o se rendiría ante el legado que nunca buscó? Él, Martín, se encontraba suspendido en el tiempo, sus ojos fijos en Clara, su corazón latiendo desbocado. No podía creer lo que había visto. El horror y la confusión se entrelazaban, creando un nudo en su pecho. La figura de Santiago brillaba en el mismo confesionario de secretos, y la sombra de su madre se cernía sobre ellos como un espectro aterrador. Todo se movía en cámara lenta, las palabras resonando en su mente como ecos persistentes. La luna iluminaba el claro, pero su luz no sabía si era un faro de esperanza o un preludio del desastre. El aire se volvió pesado y amenazante. De repente, un retumbante estruendo retumbó en la distancia, sacando a Martín de su trance. Las sombras se agitaron como si respondieran a una llamada lejana. De entre la oscuridad del bosque, una figura emergió sin aviso. Era el mendigo, pero no el mendigo al que había visto antes. Era una versión más joven, más fuerte. Su mirada era profunda y decidida, pero había un aire de desesperación a su alrededor. «¡Detente!», gritó, su voz resonando con un poder enigmático. «No tienes que hacer esto, Martín». Las palabras cayeron como una piedra en un estanque tranquilo. Santiago y Clara se giraron hacia él, sorprendidos. Ni siquiera el dolor en el rostro de Clara pudo ocultar la confusión que se apoderaba de ambos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Santiago, dando un paso adelante, su voz llena de incredulidad. «¿Quién te crees?». El mendigo se inclinó hacia adelante, como si una verdad oculta buscara liberarse. «Soy parte de tu historia, más de lo que creen. Todo ha sido un ciclo, una repetición de errores y decisiones». Martín sintió su corazón encogerse. Las palabras del mendigo vibraron en su mente, como si supiera lo que realmente había detrás de su familia, de los secretos, de la corrupción y la traición. Pero antes de que pudiera procesar, un grito desgarrador atravesó el aire, reverberando en su pecho. Clara de repente se desplomó, su rostro pálido como el mismo mármol. En su mano, un objeto brillante caía al suelo, el cuchillo. Martín se lanzó hacia ella, pero antes de llegar,
una sombra oscura apareció, bloqueando su camino. Era su madre, pero esta vez la furia en su rostro era palpable. «¡Eres un traidor!», gritó, señalando al mendigo con el dedo tembloroso. «Por tu culpa, todo se ha desmoronado». «No es lo que piensas», respondió el mendigo. «El legado que han llevado no es solo el de la riqueza, sino también el de la culpa. La verdad está dispersa como polvo en el viento». Martín se sintió perdido. La verdad que había estado buscando se desvanecía en visiones confusas. A su alrededor, las sombras danzaban. Se dio cuenta de que el cielo se oscurecía aún más, como si el mundo estuviera a punto de caer. «¡Clara!», gritó, agachándose a su lado. Ella tenía los ojos cerrados, una palidez aterradora. Sus manos temblaban, incapaces de sostener el pasado, el presente y el futuro. Pero entonces la revelación final llegó. El mendigo se acercó y Martín sintió que el tiempo se detenía. «Eres el verdadero heredero, Martín. No solo de la fortuna, sino de un poder ancestral que tu padre selló con su pacto». Martín lo miró, la incredulidad inmovilizando sus músculos. ¿Era posible? Su vida entera había sido una ilusión, un juego de sombras, y en ese momento se dio cuenta de que no solo su vida estaba en peligro, todo lo que amaba estaba al borde del abismo. El mendigo extendió su mano, y Martín sintió un impulso inexplicable hacia ella, una conexión ancestral, pero cuando lo hizo, un mareo abrumador lo golpeó. Gritos, luces y el sonido de algo rompiéndose resonaron. La tierra vibró y la oscuridad se desató. «¡No!», gritó Santiago, tratando de acercarse, pero la energía era implacable. De repente, el cielo se iluminó con un destello blanquecino, y el aire se tornó espeso. Algo irrompible se rompió, y un instante después, todo se hizo vacío. Las sombras se desvanecieron, y el mundo giró en un vaivén aterrador. Martín sintió que su corazón se desbordaba, y frente a sus ojos, cuando la luz se disipó gradualmente, vio a Clara de pie, pero no era la Clara que conocía. Su mirada era feroz, y sonreía con una confianza desconocida. «He estado esperando este momento», dijo, su voz profunda, casi como un eco. Martín se congeló. El mundo entero giraba descontrolado a su alrededor. Esa sonrisa familiar se convertía en una máscara que jamás había visto. ¿Era una traición? ¿Una revelación demasiado grande para ser verdad? Y en medio de la confusión, una verdad aplastante brotó en su mente. El verdadero legado no era solo el poder o la fortuna, era la sangre. Los lazos familiares que a veces se entrelazaban con la traición más oscura. Los ecos del pasado resonaron de nuevo. Una sombra se acercaba, y Martín comprendió que el choque entre la luz y la oscuridad apenas comenzaba. La línea entre amor y traición se volvía borrosa, y todo lo que había creído, su vida, su fortuna, estaba a punto de ser desnudado. ¿Podría enfrentarse a la verdad que una vez pensó que conocía? Mientras el horror se cernía sobre él, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y a quién había perdido en el camino? La oscuridad se cerraba a su alrededor, dejándolo suspendido en un futuro incierto. Martín se encontraba suspendido en el tiempo, sus ojos fijos en Clara, su corazón latiendo desbocado. No podía creer lo que había visto. El horror y la confusión se entrelazaban, creando un nudo en su pecho. La figura de Santiago, su hermano perdido, lo miraba con una mezcla de desafío y dolor. Clara, con el cuchillo aún en mano, se mantenía entre ellos como una barrera cargada de tensión. El aire estaba pesado, difícil de respirar.
¿Qué está pasando?, preguntó Martín, sintiéndose como un espectador en un escenario de tragedia. Cada palabra brotaba con esfuerzo, como si el peso de la revelación lo aplastara. «Tranquilo, hermano», dijo Santiago, pasando una mano por su frente de forma calmada. «Estamos aquí para enfrentarnos a la verdad. No hay más caminos escondidos». Antes de que Martín pudiera procesar lo que eso significaba, el mendigo, que parecía más que un simple vagabundo, se acercó un poco más, sus ojos llenos de una tristeza insondable. «Tu historia no comienza hoy. Todo está conectado, y Clara es parte de eso de maneras que jamás imaginaste». Clara miró a Martín, y en sus ojos había un brillo que lo hizo estremecer. «Yo he sabido siempre la verdad de nuestra familia», dijo temblando. «Mi conexión con ellos no es accidental. Todo esto es más grande de lo que piensas». Martín sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La confusión se transformó en horror. Cada palabra que salía de la boca de Clara se sentía como una puñalada. «¿Qué quieres decir?». Entre los murmullos de la noche, su voz sonó más quebrada de lo que deseaba. Las sombras parecían absorber la luz de la luna, creando un escenario de terror alrededor de ellos. La mujer que se había presentado como madre desde la oscuridad ahora avanzaba hacia él, su rostro cada vez más claro en el resplandor plateado. «Esto es un ciclo que se repite, Martín. Muchos han caído antes que tú. No creas que eres el elegido». Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Todo se detuvo. Martín giró la cabeza hacia la dirección del sonido, el terror apretándole el corazón. Una multitud de figuras emergió del bosque, sus rostros ocultos en la penumbra. Las sombras se hicieron más densas. El temor se convirtió en una vorágine de pánico. «¡Corre!», gritó Clara, y el impulso de huir se apoderó de él. Pero antes de que pudiera mover un paso, una risa profunda resonó en la oscuridad. Santiago, antes un hermano perdido, ahora parecía un monstruo. «No hay escape, Martín. Este es solo el principio». Una explosión de luz iluminó el claro cuando una de las sombras dio un paso al frente. Era el hombre del que había oído hablar en sus pesadillas, un antiguo rival de su padre, alguien que había jurado vengarse de la familia Jiménez. «La verdad siempre sale a la luz, Martín», dijo el extraño, y con un gesto hizo que todos se detuvieran. Un silencio tenso descendió. «Te lo diré una vez más. Tu padre no solo era un estafador. Él estuvo involucrado en algo mucho más profundo». Martín sintió que sus piernas flaqueaban. La revelación desgarraba su mente, y mientras contemplaba a Clara y a Santiago, entendió lo que estaba en juego. Pero el giro no terminó allí. El hombre levantó una mano y un destello brillante surgió de dentro de su chaqueta. Un artefacto antiguo, familiar de corazón. ¿Era realmente la medalla de Jacobo? Esta es la llave que abre la puerta a todo lo que esta familia ha tratado de ocultar. Y tú, Martín, eres el eslabón que falta. La confusión se tornó en horror absoluto mientras las palabras del extraño resonaban en su mente. Se dio cuenta de que esta no era solo la búsqueda de la verdad. Lo que se les prometía era más destructivo de lo que podría haber imaginado. «¡No!», musitó, sintiendo que el frío de la traición lo envolvía. «No puede ser». Y cuando la realidad se hizo completa en su mente, un susurro bajó como un eco. El aire se cortó y las sombras que rodeaban a su familia parecían cobrar vida. La multitud de figuras avanzó con un movimiento coordinado, y dentro de su pecho el corazón de Martín se detuvo. La verdad que había buscado lo había arrastrado hacia el abismo, y algunos la encontrarían de manera letal. Con un rugido ensordecedor,
Las sombras se lanzaron sobre él, y mientras sentía que la oscuridad lo engullía, supo que su vida, su amor, todo estaba a punto de cambiar por completo. ¿Quién era realmente? En ese momento crítico, con el rugido de la traición desgarrando su realidad, las líneas del pasado y el presente se fusionaron en un eco aterrador. Y, en un instante, un nuevo destino emergió. Una oscuridad espesa rodeó a Martín cuando las sombras lo engulleron. Clara estaba en el suelo, su rostro pálido y lleno de terror, mientras la figura de Santiago se erguía entre ellos, su mirada dura y decidida. Cada latido del corazón de Martín resonaba en sus oídos, ahogando los ecos de la revelación. Las palabras del mendigo llenaban su mente, y él sabía que la verdad estaba a un paso de cambiarlo todo. ¡Clara!, gritó, arrojándose hacia ella. Las manos temblorosas de su esposa. «Esto tiene que terminar», dijo el mendigo, su voz grave como el trueno. «No puedes dejarlos jugar contigo, Martín. Es tu vida y todo está en juego». En un instante, todo se hizo silencio. Martín sentía la presión en su pecho, el miedo a perderlo todo. La verdad siempre había estado ahí, como un monstruo acechante, y ahora lo iba a enfrentar. «¿Qué pactó mi padre?», preguntó, con el dolor asomando en su voz. «¿De qué se trata todo esto realmente?». La mujer que había estado controlando todos los hilos se adelantó. Sus ojos ardían con una mezcla de orgullo y desdén. «Tu padre vendió su alma a cambio de poder, y tú eres la continuación de esa línea. De ti depende decidir si quieres romper el ciclo». La mano de Martín temblaba, pero apretó los puños. «No, no soy un peón en su juego». Santiago sonrió con tristeza. «Tienes razón. Eres la clave. Pero si decides romper el ciclo, tendrás que enfrentarte a quienes no quieren que lo hagas». El aire se hizo denso y las sombras de la multitud empezaron a cobrar vida. Un murmullo inquietante atravesó el claro y Martín supo que no había vuelta atrás. La batalla estaba por empezar. Con un grito desgarrador, las sombras se lanzaron hacia ellos, pero Martín se interpuso sin dejar que el miedo lo paralizara. «Clara, levántate», le ordenó. Y ella, aún en el suelo, levantó la vista. Ambos se miraron, y en ese instante algo cambió. Un destello de comprensión fluyó entre ellos. Clara se levantó, su mirada ahora firme, como si finalmente supiera que la verdad tampoco era sencilla para ella. «Jaime», gritó el mendigo, llamando al hombre que había aparecido. «Estoy aquí. La historia no ha terminado». El hombre, sorprendido, se bajó el capuchón, y Martín lo reconoció. Era un antiguo amigo de su padre, Liam, quien había estado en la misma trampa. «El tiempo se nos acaba», dijo Liam, con voz rasgada. «Un enemigo aún acecha en las sombras. Tienes que estar listo para la verdad que cambiará todo». Y entonces una luz resplandeciente se desató a su alrededor. Martín sintió como el poder antiguo crecía dentro de él, desterrando la oscuridad. Con cada palabra que pronunciaba, las sombras temblaban, mostrando su verdadera naturaleza de miedo. «Cuando el ciclo termine, todos ustedes quedarán expuestos», gritó. Y con un grito de fuerza pura, sintió que la energía lo rodeaba, empujando la oscuridad hacia atrás. Las siluetas comenzaron a disolverse como sombras al amanecer. En un último acto de desesperación, la mujer levantó las manos. «No, esto no puede ser, no así», gritó, pero el grito se desvaneció al ser consumido por la luz. Con un último destello, todo quedó en silencio. Clara, Santiago y Martín se miraron, sabiendo que la batalla no había terminado, pero el ciclo sí había cambiado.
Las sombras se disolvieron, dejando un eco de lo que había ocurrido en el aire. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara, su voz temblando. Martín sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaban juntos, y eso era suficiente. Al mirar a su alrededor, el futuro se abría como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con decisiones nuevas. Mientras se abrazaban en el silencio del bosque, una sensación de esperanza los envolvía. La verdad, aunque dolorosa, les había dado una oportunidad. Y aunque el eco de las decisiones pasadas quedaría con ellos, ahora podían elegir lo que vendría. Pero una sombra aún acechaba en el horizonte. «Nunca olviden lo que hemos enfrentado», susurró el mendigo, su figura desvaneciéndose. «La verdad es un arma, y siempre habrá quienes deseen callarla». Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que este no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Con una última mirada a su familia, comprendió que la lucha era personal y eterna. Ahora, dependen de ti. Únete a nuestras historias. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas revelaciones y giros inesperados que vendrán. Aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más.